empezando un poquito retrasados porque desafortunadamente tuvimos que ceder el auditorio para una visita técnica y revisión que no fue tan lenta, entonces, cosa que agradecemos, ¿verdad? Pero sí me gustaría que entonces ya empezáramos la sesión del día de hoy, porque prácticamente estamos sobre las 5:25 pasadas. Entonces, yo quisiera presentarles, bueno, primero decirles que qué gusto estar nuevamente con ustedes. Y segundo, que el gusto es todavía mayor porque me toca el privilegio de presentar a mi querido amigo y colega, el doctor Raúl Domínguez. Hola. El doctor Raúl Domínguez es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, que a algunos, como nos cuesta trabajo lo del ISUE, le decimos exceso, porque antes se llamaba CESU, Centro de Estudios sobre la Universidad, entonces pues ahora es un exceso, ¿no? Ahora es el exceso. Entonces, el doctor Raúl Domínguez es un académico con una trayectoria muy clara, me parece muy congruente y muy comprometida y quizás por eso yo le tengo gran admiración. Su compromiso con el rigor, su compromiso con la verdad, su compromiso con la institución al hacer un trabajo serio, comprometido, me parece que es una de las características que mejor lo definen. Él es licenciado, maestro y doctor en historia. Él se doctoró en la Facultad de Filosofía y Letras y dentro de su muy vasta producción científica se encuentran, no tengo nada que leer de él, lo que voy a hablar en realidad, me disculpo es porque no lo preparé mejor, pero algo conozco del trabajo de Raúl y él se ha distinguido por hacer trabajos, por un lado de historia institucional y por otro lado de historia de algunos gremios. Muy en particular, él ha trabajado con gran precisión y con mucha profundidad el gremio de los ingenieros y el gremio de los físicos. Y desde hace algunos años trabaja el gremio de los matemáticos también. Conmigo intermitentemente, pero él es el firme ahí. Y quizás otra cosa que me gustaría añadir, además de su rigor científico y la forma en la que Raúl aborda sus temas de investigación, es su sentido del humor. Yo estoy segura de que en su conferencia del día de hoy él nos hará partícipes de ese sentido del humor, que de repente uno piensa que debe estar peleado con el rigor, pero él de una manera realmente magistral los une, los explota y para mí siempre ha sido una delicia estar presente y escuchar sus conferencias. Entonces, creo que con esta breve introducción, Raúl, seguramente me salté muchas cosas, pero con eso yo quisiera cederte la mesa, la voz, para que por favor nos hagas tu presentación en este tercer módulo. Esta es la segunda sesión del tercer módulo del curso, en donde hablaremos de universidades latinoamericanas en el siglo XIX. Muchas gracias, Raúl, y bienvenido. Quiero decir, claro, agradeciendo muchísimo las elogiosas palabras de la doctora Subieta, que a mí académicamente sí me traen como chile de todos los moles, porque me hacen saltar de un tema a otro con una facilidad verdaderamente encomiable. Y esta ocasión no es la excepción, porque lo que yo realmente trabajo es universidad y ciencia en el siglo XX. Bueno, sin embargo, esto lo quiero aclarar también como una forma de introducción al tema. En la Facultad de Filosofía y Letras
yo tengo la cátedra de Historia Contemporánea en donde veo, bueno, necesariamente me tengo que retrotraer en el tiempo, y es una cátedra en donde enfocamos las cosas básicamente a partir del siglo XVII. Entonces, bueno, esto lo digo porque este ejercicio me gustó mucho, porque lo veo como una forma de articulación entre los dos temas que yo trabajo. Esta también es una introducción a la forma en la que quiero abordar esto, porque quiero dar un rodeo precisamente para explicar. Yo soy historiador y para los historiadores el contexto es fundamental. Quiero contextualizar el fenómeno de las universidades latinoamericanas en el siglo XIX en la dimensión que a mí me parece que debe tener. Voy a empezar por avanzar una caracterización de la universidad como institución, porque miren, la universidad, todos lo saben, puede ser y lo es muchísimas cosas, tiene muchas variables, tiene muchos ángulos, tiene muchas facetas y tiene diferentes misiones. Pero si nosotros atendemos a lo que es esencial de la universidad, obviamente nos tenemos que referir al conocimiento. La universidad es una institución que tiene por cometido y por razón de ser la transmisión y la gestación del conocimiento en sus formas superiores. Nada más que este enunciado nos coloca ya en un área problemática, porque el conocimiento, que es un conocimiento socialmente generado, siempre, tiene una historicidad. Miren, aquí me gustaría decir algo que me encanta decirle a mis alumnos y me encanta especialmente cuando tenemos visitantes de otros colegios, porque yo estoy absolutamente convencido de que en materia de ciencias sociales, lo que realmente define los temas o los objetos de las ciencias sociales es la historia. Es decir, a mí si hay abogados aquí, pido disculpas de todo corazón por anticipado, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención cómo se enfrascan por ejemplo, en el campo de lo electoral, ¿no? En definiciones sobre qué es la democracia, y a mí me parece que la democracia es lo que ha sido y no es otra cosa, ¿no? Y en el caso del conocimiento, y en el caso de la ciencia, y en el caso de las instituciones que están comprometidas con el conocimiento y con la ciencia, bueno, pues ahí vale también lo que estoy afirmando. Esto se define en su propia historicidad. Porque en realidad, y esto lo voy a decir en contra de una idea todavía muy generalizada, si bien es una idea que viene del siglo XIX, la historia del conocimiento no es lineal ni es acumulativa. Cuando muchos recordarán las primeras lecciones que tuvimos sobre la historia de la ciencia, en el sentido de cómo iba progresando los seres humanos, iban avanzando de la ignorancia supina hacia conocimientos cada vez más certeros y cada vez más cercanos a la verdad. Y a mí me parece que esta noción aplicada a las universidades es una noción que realmente no nos dice gran cosa acerca de la misión de la universidad en el sentido de ser gestora y transmisora de conocimientos superiores, porque el conocimiento es algo que históricamente ha estado siempre en cambio permanente. Miren, aquí escogí unos ejemplos de formas de conocimiento que no tienen que ver con lo que hoy podríamos denominar conocimiento científico.
Y les voy a decir que dentro de estas formas de conocimiento que muchos científicos contemporáneos podrían llamar formas precientíficas de conocimiento, pues está una de las formas que fue la forma dominante del conocimiento en las universidades latinoamericanas. No solo las formas precientíficas de conocimiento, sino el conocimiento científico en pleno. Acabamos de tener la noticia del descubrimiento de una partícula que viaja a una velocidad superior a la de la luz, ¿no? Y entonces hay que volver a replantear una serie de explicaciones. Y miren, lo único que pretendo decir con esto es que el conocimiento superior y la historia del conocimiento no es lineal, no es progresivo, sino que se sobreponen explicaciones que a veces pueden ser contradictorias, y la historia está plagada de ejemplos en este sentido. Son explicaciones contradictorias acerca de la naturaleza y acerca de la sociedad. Esto en la visión de ahora. En la visión de las instituciones coloniales, pues además de la naturaleza y de la sociedad, lo sobrenatural. Aquí, bueno, este es un pequeño comercial de un texto que a mí me parece clave en la historia intelectual del siglo XX, que ya es un texto viejo, ya tiene unos 60 años de haber visto la luz, pero yo lo quise recordarlo con ustedes porque es una obra en la cual se aplicó el criterio de ver la historia del conocimiento científico para ver el conocimiento en su propio contexto. Y entonces este señor, que estoy elogiando demasiado a pesar de que es gringo, ese señor tuvo el mérito increíble de analizar la historia de la ciencia no como una metahistoria, sino como un producto sujeto a circunstancias históricas específicas. Y entonces esto nos coloca ante una visión del conocimiento científico como algo relativo. Quiero aclarar también de una manera muy breve, porque si no me voy a extender mucho en explicaciones previas al tema, que ciencia y tecnología que hoy en día concebimos como bien hermanadas, bien articuladas o bien matrimoniadas, más bien las tendríamos que ver como la iniciativa que presenta el gobierno del Distrito Federal relativa a los matrimonios de 2 años de duración. Porque la ciencia y la tecnología en realidad hasta entrado el siglo XX siempre anduvieron por su lado. Y les voy a decir más. En muchas ocasiones la tecnología precedió a la ciencia. Tal es el caso, por ejemplo, de las leyes de la termodinámica, en las que primero se hicieron las máquinas de vapor y después se estudiaron las leyes de la termodinámica. Y en cierta forma, en esto tampoco me quiero meter porque es muy polémico, en cierta forma podríamos decir que la tecnología hoy la tecnología es una especie de verdad científica que está comprobada en sí misma, porque la ciencia es un discurso teórico. Hoy, clarísimamente, la tecnología tiene una base científica de respaldo enorme, ¿no? Pero no, a lo largo de la historia no siempre fue así. Y entonces esto nos lleva a preguntarnos si hay visiones diferentes de la realidad y condiciones distintas del conocimiento, cómo, por qué y quién lleva a cabo la selección. Y aquí tienen ustedes, por ejemplo, 2 textos, que no sé si se ve
con claridad aquí en la pantalla, pero son dos textos que me parecen enormemente significativos. Uno es la Suma Teológica y otro es el libro de Nicolás Copérnico sobre las revoluciones de las órbitas celestes. Que por cierto, esto siempre me gusta hacer disgregar un poco de los comentarios que hago, porque esta palabra revolución que aplica Copérnico en este libro y que se refiere ciertamente a las revoluciones de las órbitas celestes, ¿saben ustedes de dónde lo tomó? De los huevos revueltos. Cuando mezclaba huevos en un sartén y los revolvía, esas son las revoluciones, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes dos textos que son obviamente son hitos en la historia del pensamiento humano, pero que son absolutamente contradictorios uno con otro. Y entonces, ¿qué es lo que estudia una universidad? ¿Qué es lo que se cultiva y qué es lo que se transmite? Esto, en mi opinión, remite a diferentes factores que definen históricamente, en concreto, en sus contenidos, lo que es una universidad. Hay más factores, pero aquí yo les seleccioné estos también para no entrar en mucho conflicto, que se refieren al patrocinio y financiamiento, que es, en corto, quien paga. Porque el quien paga, sin ningún género de duda, nos permite responder ya en un alto grado de certeza qué clase de conocimientos está manejando la institución de acuerdo a los intereses del patrocinador y el financiero. El marco legal, por supuesto, la relación entre gremios y campos disciplinarios, sus diseños curriculares, su cuerpo magisterial, las inercias institucionales. Estos elementos, que son elementos que dan cuenta de un proceso realmente muy complejo, tienen su propio peso específico. Están relacionados, están articulados, tienen una interacción y eventualmente uno de ellos puede ejercer mayor peso específico en un momento dado de la historia de la institución. A mí me parece, adelantando lo que vamos a ver en un rato, que las universidades de la América Latina independiente se dejaron llevar por inercias institucionales y por cuerpos magisteriales durante un buen rato. Sin embargo, me parece que, a final de cuentas, lo que en cierta teoría llamaríamos la determinación de última instancia, pues es quién es el que paga, quién es el que patrocina esas instituciones. Esta determinación, sin embargo, no es automática, es una determinación que funciona efectivamente como determinación de última instancia. Y puede operar en coyunturas muy específicas o bien en procesos de desgaste de larga duración, pero en general esa es la lógica que predomina. Así, por ejemplo, estas consideraciones nos ayudan a entender por qué las universidades latinoamericanas se metieron en esa cantidad de conflictos a lo largo del siglo XX, del siglo XIX. Y lo que pasa es que la universidad en sus orígenes está financiada y patrocinada por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, aquí tienen ustedes 3 ilustraciones que tienen que ver. La primera se refiere a la que se considera la primera universidad establecida en el mundo, y ahora quisiera yo acotar, en el mundo occidental, porque en el mundo oriental ya no me atrevo a hacer afirmaciones así, pero en el mundo occidental,
se trata de la primera universidad establecida en Bolonia, en Italia. El segundo es un grabado medieval de una cátedra universitaria, y el tercero se refiere a las formas de conocimiento por excelencia para la Iglesia Católica. La iluminación. No sé bien qué quiere decir eso, pero bueno, es la iluminación. Entonces, esta es la universidad en sus orígenes. Quiero decirles que esa universidad se mantuvo homogénea, se mantuvo estable hasta, porque la Iglesia Católica es el pilar ideológico fundamental del régimen feudal. Y en función de eso, la Iglesia Católica estuvo diseñada para servir a los intereses de la nobleza feudal. ¿Cuándo cambió esto? Esto cambió cuando del proceso de descomposición del régimen feudal en algunas sociedades europeas de Occidente empezó a emerger una alternativa que hoy conocemos como capitalismo. Y esa alternativa obviamente seleccionó obligatoriamente, por eso me interesaba mucho recalcar con ustedes que no es un proceso lineal, obviamente seleccionó una forma de explicación diferente a la que tenía el antiguo régimen. Y aquí tienen esto, no lo voy a repetir porque seguramente mi colega y amigo que estuvo con ustedes hace 8 días les habrá hablado del trivium y del quadrivium y de la clase de conocimientos que se impartían en las universidades feudales y por consiguiente en las universidades latinoamericanas. ¿Por qué? Porque las universidades latinoamericanas son hijas, las universidades latinoamericanas coloniales son hijas del modelo de Salamanca. Y obviamente, estas universidades en América Latina, estas universidades coloniales, su función fundamental, su leitmotiv, su acción axial, pues era la de servir, respaldar, reproducir, consolidar y afianzar los intereses de sus dos patrocinadores fundamentales, que eran la corona española y la otra corona que está en el Vaticano. Y aquí tienen ustedes otro grabado ya del siglo XVI, en donde pues se ve claramente este proceso de sometimiento. Y bueno, no sé si alguien tiene curiosidad, por ejemplo, de ir a donde termina Paseo de la Reforma y empieza Calzada de Misterios, creo, donde hay una columna que recuerda la primer visita de Juan Pablo II a México. Pues vean ahí, por favor, con cierta curiosidad, no con cierto morbo, pero con cierta curiosidad, cómo se yergue un fraile español gigantesco y tirado de rodillas frente a él está un indio, ¿no? Bueno, creo que eso es un poco la lógica, de la universidad colonial. Y en este sentido, yo creo que no sé lo que habrán analizado con Rodolfo hace 8 días, pero a mí me parece que en este sentido no se puede decir de ninguna manera que la universidad colonial para nosotros fue un factor de progreso y de un conocimiento que fuera liberador. Quiero decir desde luego, porque en historia usamos modelos químicamente puros que en la realidad nunca se dan. Es decir, que todas las generalidades que usamos en historia están plagadas de notas a pie de página y de excepciones, ¿no? Entonces, ahí en la Real y Pontificia Universidad de México tenemos casos de personas
pero eran personas. Institucionalmente nunca tuvieron la suficiente fuerza como para repulsar esta inercia fundamental. Y además, obviamente, con este tipo de educación y con las reglamentaciones para el ingreso, no solo para la dotación de cátedras, sino para el ingreso de los estudiantes, pues la Universidad Colonial estaba reforzando un sistema de castas que hoy en día me parece que solo alguien como nuestro candidato Cordera podría no tener presente, ¿no? ¿No es nuestro candidato? Sí, Cordera, ese. Es decir, lo que entre otras cosas, el efecto que produjo esto fue afianzar un proceso de polarización y estratificación social, que evidentemente prevalece hoy, pero obviamente en el siglo XIX. Y lo que pasó es que España y Portugal, pero con Portugal no me voy a meter fundamentalmente porque los portugueses no fundaron universidades en América Latina. Yo creo que por eso se juega el fútbol también en Brasil, porque no tenían que estudiar. O sea, Portugal no fundó universidades, entonces esto, obviamente participa Portugal en esta afirmación que les estoy haciendo, pero lo quiero referir particularmente a España. Miren, con el asunto del descubrimiento y la conquista y la colonización ocurrió un fenómeno muy paradójico y que me parece, por ejemplo, que en los estudios de historia, cuando se separan las temáticas de una manera tan tajante, se pierde de vista lo que les voy a decir. Lo que ocurrió es que a nosotros nos incorporaron a la historia de Europa Occidental cuando estaba un régimen social dando señales de evidente agonía y de un proceso de corrupción y agotamiento. Con eso, América Latina con eso se estrenó en la historia de Europa Occidental. Y lo que pasó con España es que España sí nos empujó al abismo, pero se fue con nosotros también. Porque obviamente cuando ellos estaban iniciando, cuando estaban aflorando los primeros esfuerzos, los primeros síntomas de una alternativa al sistema feudal, que hoy conocemos como capitalismo, cuando España se dio cuenta de que tenía un feudo de millones de kilómetros cuadrados con millones de personas que servían de mano de obra gratuita y con riquezas naturales interminables, España dejó de preocuparse por el progreso. Hoy en día, si ustedes ven las noticias hoy en día, España está del lado de Grecia, dentro de los casos trágicos de la Unión Europea, porque sin el concurso del capital y de la tecnología alemana, o sea, no, bueno, esto se remonta efectivamente al hecho de la colonización en México y en el resto de América Latina, pero particularmente en México y en Perú. Y mientras esto está ocurriendo, otras sociedades y otros espacios en Europa Occidental están floreciendo y están abriendo una alternativa a lo que podemos denominar un nuevo régimen. Se está produciendo un proceso de deshomologación de España respecto particularmente de Inglaterra, de Bélgica, de Francia, de Holanda, de Italia. Bueno, este proceso de deshomologación históricamente se refiere a tres hechos fundamentales que marcan
sin ningún género de duda, la ruptura o el tránsito entre el régimen feudal y el capitalismo moderno. Y es más, me atrevería yo a decir aquí, que sin estos tres elementos no hay verdadero acceso al capitalismo moderno. Uno se refiere a la reforma, que tiene que ver, la reforma que no tiene que ver con los amoríos de Enrique VIII, sino con la necesidad imperiosa de quitarle la función de aparato ideológico de Estado a la Iglesia Católica para poner otro aparato ideológico de Estado que fuera más consecuente con los intereses de la burguesía naciente. Obviamente, España, ante la emergencia de la Reforma, Calvino, Luther, etcétera, Erasmo, España lo que hizo fue recrudecer los mecanismos de contrarreforma, por ejemplo, a cargo del cardenal Cisneros, y la Inquisición, que es uno de los ejemplos de respeto humano más loables que conoce la historia de la humanidad, ¿no? Otro de estos puntos nodales es la revolución industrial. Sobre esto quiero decir que la revolución industrial es una revolución, está asociada a la creación de la Royal Society en Inglaterra, está asociada a eventos de tipo científico, pero fundamentalmente se refiere a una revolución tecnológica en donde la tecnología se aplicó a la producción. Es la aparición de las fábricas y de la producción en masa, ¿no? Y por último, la ilustración es como la forma acabada, la forma refinada del pensamiento burgués, y que supone una ruptura categórica y tajante con el pensamiento escolástico que históricamente le precedió en Europa. Y repito, no le precedió en el sentido de que sea una evolución, le precedió en el sentido de que es una ruptura. Con toda claridad, estos eventos produjeron contrastes culturales enormemente polarizados. Miren, aquí les escogí dos publicaciones que son altamente significativas. Del lado, para ustedes, del lado izquierdo, ustedes tienen el índice el índice de libros prohibidos, háganme el favor, que publicaba y hacía obligatoria la Iglesia Católica. Y del otro lado tienen ustedes un ensayo sobre el entendimiento humano, escrito por John Locke, con lo cual se está inaugurando en Inglaterra, que está a la vanguardia en el desarrollo capitalista, se está inaugurando el empirismo y la ruptura respecto de las formas providenciales, teleológicas, escatológicas, místicas, iluministas, etcétera, propias del conocimiento que se impartía en las universidades. Para redondear el ejemplo, solo quiero hacer este comentario. Imaginen ustedes que mientras aquí en España y en América Latina estamos esperando que la Iglesia ponga en los libros un sello que diga nihil obstat, es decir, sí se puede leer, no hay obstáculo. En los países que habían iniciado este proceso de desarrollo junto con España, ya en el siglo XVII se produce el viraje y están apareciendo obras como esta de John Locke, que es indiscutiblemente el antecedente de la Ilustración, en donde está hablando de un ensayo sobre el entendimiento humano. Miren, esto a mí me gusta mucho con mis alumnos hacer este ejercicio, porque me parece que es realmente significativo. Si ustedes manejan por simple oposición,
por simple oposición. Las características del conocimiento, no solo del conocimiento, o sea, todas las características que integran la sociedad feudal hasta digamos, el siglo XVI, ¿no? Ustedes pueden sacar solo por negación de cada una de ellas el perfil y la configuración del nuevo régimen capitalista. Quiero decir esto subrayando una idea que trato de manejar aquí, de que no estamos hablando de un progreso, estamos hablando de una lucha, estamos hablando de una lucha por la hegemonía entre la clase burguesa naciente y la nobleza feudal anquilosada. Y entonces, ¿cuáles son las formas de lucha en el terreno de lo epistemológico, en el terreno del conocimiento? Bueno, vean ustedes cómo se oponen, alguien diría, la oposición, la negación del teísmo es el ateísmo, ¿no? Porque el ateísmo supone también la figura de Dios. La verdadera negación del teísmo es el humanismo, que fue perfilado en Europa desde el Renacimiento y que fue llevado a sus últimas consecuencias con la Ilustración. Y así, vean ustedes cada una de estas, John Locke, contra las verdades inmanentes, los métodos de autocorrección, un conocimiento que afirme, que elabore sus propios procedimientos de autocorrección, contra la fe y todos los sistemas que estaban implícitos para llegar al conocimiento de las verdades innatas. Imaginen ustedes las verdades innatas. ¿Cómo llegar al conocimiento de las verdades innatas si no es en un proceso de arrobamiento místico? Yo hace muchos años que no fumo mota, por ejemplo, ¿no? Pero yo me imagino que será algo más o menos parecido, ¿no? Un cerrar los ojos y concentrarse para... bueno, ante eso, la yoga. Lo que están oponiendo los pensadores del capitalismo emergente es el empirismo, la experimentación. No existen verdades innatas, existen descubrimientos. Yo creo que con esto tenemos una idea más o menos clara del contraste infinito entre, miren, en el cuadro de arriba está el sello de imprimatur que usaba la Iglesia Católica, nihil obstat, y por lo tanto o sea, yo decido que los súbditos creyentes de este virreinato sí pueden leer este libro porque no les va a dañar el cerebro. Obviamente, todos los textos de la Ilustración, obviamente, estaban prohibidos. Aquí estoy citando a algunos de mis compañeros, que no sé, tal vez algunos de ellos han estado aquí con ustedes, ¿no? Y que han hecho aportaciones en el estudio de la Universidad Colonial que me parecen buenísimas. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, un texto de Enrique González, en donde él afirma que la Ilustración y la universidad hispanoamericana son términos excluyentes. La Ilustración no tenía nada que ver con la universidad. Bueno, esto solo para redondear lo que he estado diciendo, porque la universidad, porque la Iglesia Católica y porque la corona son expresiones del antiguo régimen, del régimen feudal, y obviamente todo lo que está implícito en el virreinato, obviamente. Si a nosotros hasta el día de hoy nos tienen vedada la capacidad de decidir nuestro propio destino, imaginen ustedes en los 300 años de colonia, o sea. Y entonces esto se contrapone de manera categórica con los intereses y con los postulados de la burguesía emergente. Por eso la Ilustración, y esto quiero decir de manera muy parcial, porque ya les habrán hablado de las reformas borbónicas.
Y sí se crearon, sí se abrieron ciertos espacios ilustrados. Aquí tienen ustedes algunos ejemplos. Uno que yo conozco bien es el Colegio de Minería, que fue ciertamente un espacio ilustrado, ¿no? Pero la corona, por lo menos en el caso de México, tuvo muy buen cuidado de excluir de la universidad estas instituciones. Fueron instituciones particulares, no particulares de privadas, sino particulares que servían para una función específica. Por ejemplo, cuando hablamos de el Colegio de Minería, por favor, un territorio que financió con metales preciosos el desarrollo del capitalismo en Europa, obviamente necesitaba y estaba clamando por un colegio en donde se modernizaran las técnicas de extracción de metales preciosos, ¿no? Y así también hay ejemplos, Alzate, Bartolacci, etcétera, de gente ilustrada. Algunos, también hay que decir esto, algunos fueron perseguidos y condenados por la Inquisición. Ahora, la independencia determina una serie de rupturas con la herencia española. Obviamente una ruptura política con la corona, pero no rompieron con todas las herencias españolas. Piensen ustedes que después de 300 años, en fin, no me puedo meter en eso tampoco, pero la independencia, igual que la Revolución Mexicana, cambió realmente muy pocas cosas. Es decir, la fuerza de la inercia de la sociedad colonial apenas si fue tocada, por lo menos durante la primera mitad del siglo XIX. ¿Por qué? Porque obviamente tenía, vaya, se los voy a decir de otra manera. Yo creo que la mayor parte de la población de la Nueva España ni siquiera se enteró 20 o 30 años después de la independencia de que ya éramos independientes. Bueno, yo creo que hoy hay gente que no se ha enterado. Es decir, hay una serie de inercias que tienen un peso tan fuerte que siguen sobreviviendo, que pasan el momento de la independencia y siguen estando presentes en la vida de las nuevas naciones latinoamericanas. Una de esas instituciones fue la universidad. Ese es el texto de esta autora que comentamos hace rato, que es compañera mía en el instituto y que ha hecho aportaciones al conocimiento del siglo XIX y que entiendo o quiero suponer que es un texto que leyeron todos ustedes. Y efectivamente se refiere a esto, que tuvo que pasar mucho tiempo para que esas inercias se rompieran y fueran repulsadas. Esto porque miren ustedes, en 1814, o sea, estoy hablando de varios años antes de consumar la independencia, se escribió la primer constitución política de lo que sería México, que se conoce como la Constitución de Apatzingán. Y ahí hay un ideario, a mí me parece aterradora, porque el artículo 1 dice que la religión católica seguirá siendo obligatoria y oficial, pero fuera de eso, la abolición de la esclavitud, la libertad para todos, un régimen federal, es decir, fuera de ese primer artículo, que es claramente inspirado en la tradición colonial española, todo lo demás está inspirado en la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, se trata de un esfuerzo ilustrado. Es un proyecto político de origen ilustrado. Pero
Aquí lo que revela no solo la derrota de los insurgentes, sino el destino de la Constitución de Apatzingán, es que más allá de los buenos propósitos de los héroes que nos dieron independencia y soberanía, ¿no? Más allá de eso están los hechos reales de la sociedad real que siguen teniendo peso específico y que no permiten los cambios que muchos de ellos deseaban. Bueno, esta idea refuerza las universidades latinoamericanas no fueron afectadas con el proceso de independencia. Es decir, las universidades latinoamericanas siguieron siendo, bueno, ibas a usar un adjetivo, la misma cosa que eran antes de la independencia, ¿no? Aquí tienen un estudioso de la historia latinoamericana. Obviamente estas inercias fueron mucho más reales, mucho más crudas y de mucho mayor peso en las áreas que eran más importantes para el Imperio Español. Estoy hablando, obviamente, de México y de los Andes centrales, ¿no? ¿Por qué? Porque en otros lugares en donde la presencia española no fue tan fuerte, ellos pudieron hacer ciertos experimentos de carácter burgués y de carácter ilustrado que tuvieron más éxito que en los establecimientos españoles. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Miren, este es un texto que les... ¿Ya estamos en tiempo? ¿Sí? Bueno, este es un texto que les elegí de un intelectual peruano que está considerado dentro de los grandes pensamientos críticos que ha dado América Latina. Es también un texto ya bastante viejo. Y miren, él está refiriendo, es que ¿quién hizo la independencia? ¿Quién ganó la independencia? No fueron los indígenas los que recuperaron Mesoamérica, no fueron los incas los que recuperaron el imperio, no, fueron los criollos. Acabo de escuchar una declaración de don Miguel León Portilla, de todo mi respeto y admiración, que dice con ese tono socarrón que tiene don Miguel, que interpeló a una persona en Andalucía, viajando por Andalucía, y le dijo, oye, pero ustedes son los colonizadores. Y el fulano le dijo, no, yo y mi familia nunca hemos salido de aquí. Los colonizadores son ustedes. Claro, porque somos hijos de ellos, ¿no? Bueno, ahora porque ya hay un proceso de mestizaje muy complejo, pero lo que quiero decir es que los que hicieron la independencia y los que inauguraron las primeras instituciones republicanas en América Latina eran los mismos españoles. Eran los mismos españoles, nada más que avecindados aquí. Ya vivían aquí, ya tenían hijos aquí y ya se querían quedar aquí. Ya eran hijos de españoles que ya no conocían España, pero era el pensamiento español. Lo único que querían en principio era no seguir dando cuentas a la corona española, pero en lo demás realmente hay pocos cambios. Y en la forma de pensar hay pocos cambios. Miren ustedes, aquí les quiero poner para finalizar unos ejemplos de cómo a lo largo de todo el siglo XIX lo podemos distinguir claramente, no claramente, pero bueno, convencionalmente lo podemos distinguir o separar en dos periodos. Todos las primeras décadas que siguieron a la independencia, que son décadas, hay autores de historia que usan el término experimentación. Yo no me atrevo ni me gusta usar el término experimentación porque no fue una experimentación, fue una lucha a ver quién se quedaba con la posición hegemónica.
fue una lucha entre los terratenientes, entre los intelectuales, entre los miembros del clero, entre los militares, o sea, una lucha a ver quién prevalecía, ya que se habían desembarazado de la autoridad española, quién iba a gobernar realmente, es decir, una lucha por la hegemonía. Y a casi todos ellos les convenía seguir alimentando y conservando un mamotreto como las universidades coloniales. ¿Por qué? Pues porque servían para lo que servían, para el sometimiento de la población. Entonces, aquí les quiero mostrar unos ejemplos de esos vaivenes que ocurrieron en América Latina con la universidad después de consumada la independencia y a lo largo de todo el siglo XIX. Y quiero remarcar el hecho de que aquí en México finalmente se consolidó el régimen republicano en la época de Juárez. Vean ustedes que estamos hablando ya de un siglo XIX muy avanzado, ¿no? Muy avanzado. El régimen republicano, que fue por lo que lucharon los insurgentes, no es cierto. Algunos de los insurgentes, ¿recuerdan ustedes la declaración de independencia del cura Hidalgo? Viva Fernando VII, decía. Bueno, y viva la Virgen de Guadalupe. Pero la idea, digamos, de los insurgentes y después de los liberales en el siglo XIX, que era la construcción de una república, no se pudo hacer sino hasta después de que las aguas tomaron su nivel, se midieron las fuerzas en el escenario de la política y obviamente en el escenario de lo militar, y se establecieron más o menos, así como la independencia tuvo lugar en América Latina en la misma fecha, o coincidencia, ¿no? El establecimiento y la consolidación de un régimen republicano también tuvo lugar en América Latina más o menos en las mismas fechas. Esta no coincidió en el año, ¿no? Pero es más o menos porque es un proceso similar. Ahí obviamente hay diferencias regionales muy marcadas. Yo les quiero mostrar estos ejemplos en donde seleccioné la universidad más antigua. Habían fundado una antes en Santo Domingo, pero la corona nunca le dio el reconocimiento oficial, de tal manera que la más antigua en realidad es la Universidad de San Marcos en Lima. Y quiero decirles que no es solo la más antigua, sino que es la única que no cortó su proceso, o sea, que tiene una línea de continuidad hasta el día de hoy. Eso no ocurrió con la nuestra. Bueno, ahora lo vamos a ver. Y no ocurrió con ninguna de las demás. Miren, aquí en 1850, en San Marcos de Lima, se empieza a percibir esta lucha, esta confrontación que se da en el terreno de las universidades latinoamericanas entre la tradición y la reforma, entre la herencia colonial, la herencia escolástica y la nueva propuesta ilustrada y la idea que está asociada principalmente a la idea de república. Yo sobre esto también quisiera hacer una precisión, porque cuando hablamos de la Ilustración y decimos que la Ilustración sí llegó a España con la llegada de los Borbones y por lo tanto sí llegó a México. Yo quiero decir que la Ilustración, bueno, lo anoté por ahí en uno de los cuadros anteriores, que la Ilustración, más que un fenómeno intelectual, es la expresión ideológica de los intereses de la burguesía. Y por lo tanto, obviamente que son intereses exportables, que tuvieron un campo de acción muy importante en el terreno del conocimiento. ¿Saben ustedes?
entre otras cosas, ¿a qué dio lugar la Ilustración? A que se separaran todas las ciencias que hoy conocemos. César Beccaria con su tratado sobre derecho, Linneo con su taxonomía, etcétera, etcétera. O sea, a lo que dio lugar la Ilustración fue a una división del conocimiento empírico, John Locke, que corresponde ni más ni menos que a la división social del trabajo capitalista, y que no tiene nada que ver con la división social del trabajo de carácter semifeudal que siguió viviendo España y que nos enjeretó a nosotros. Y por lo tanto, que esa es la conclusión, por lo tanto, de la Ilustración podíamos tomar ciertas ideas, así ocurrió, ciertas ideas, pero la Ilustración no podía ser adoptada de forma integral porque la Ilustración es el reflejo de los intereses de la burguesía ocupando la hegemonía en sus respectivas sociedades. Y aquí eso no ha ocurrido hasta la fecha. No ocurrió en el siglo XIX, y entonces esto es importante que lo tengan en cuenta, porque en el siglo XIX lo que se está haciendo es una lucha eterna, permanente, hasta la consolidación de la República, entre estas ideas del nuevo régimen y las ideas del antiguo régimen. Y una de esas expresiones es el surgimiento de facultades de matemáticas y ciencias naturales. Eso no tiene nada que ver con la universidad colonial, pero es efímero. Se inauguran, se cierran, se vuelven a abrir, las vuelven a cerrar. ¿Por qué? ¿Porque están vacilando? No, porque están dirimiendo fuerzas en un esquema de correlación de fuerzas, porque con la caída del régimen español quieren ver cuál de las fuerzas locales se va a constituir en hegemónica. Y entonces lo que ocurre con la universidad es el reflejo de eso. La Universidad de Cuba, que es un caso muy interesante porque ustedes saben que en todo el siglo XIX Cuba siguió siendo colonia española, ¿no? Entonces, en el caso de la Universidad de Cuba, pero ya en el siglo XIX llegaron varias ideas ilustradas y hubo cátedras con ideas ilustradas, pero la universidad en sí no se reformó a lo largo del siglo XIX, lo cual a mí me parece claro que es un claro reflejo de lo que está pasando en España y de la incapacidad de España de incorporarse a los esquemas del nuevo régimen. Miren ustedes, Martí murió en 1895. Vean ustedes lo que Martí está diciendo de la universidad cubana, pero que es perfectamente aplicable a todas las universidades latinoamericanas. Es una institución de origen colonial que no nos sirve. Ahora, cualquiera diría, pero entonces, ¿por qué no hacer una universidad burguesa? ¿Por qué no hacer una universidad al estilo de la universidad napoleónica? Bueno, por una razón muy simple, porque las personas, los grupos sociales que se quedaron en América Latina, tampoco eran burgueses, no les interesaba. Vean ustedes la tesis de un intelectual de alto relieve como es Martí, y cómo está oponiendo las lecciones de la universidad colonial con las posibilidades intelectuales de un capitalismo que está cobrando evidentemente fuerza en Europa, ¿no? México, que es el punto obviamente que creo más nos interesa. Uno de nuestros historiadores más destacados en la historiografía mexicana, lo que dice sobre la Real y Pontificia, y después la Universidad de México, ¿no? Lo que muestra la Universidad de México es
la serie de vaivienes que no son otra cosa más que los forcejeos para ver quién se queda con el poder. Entonces, vean ustedes lo que pasa en el siglo XIX, que verdaderamente parece una vacilada, ¿no? En 1833, un grupo verdaderamente luminoso, precioso, divino de intelectuales mexicanos, encabezados por Mora y Gómez Farías, ¿no? Lo mejor que ha tenido en el mundo intelectual este país, decidieron que había que cerrar aquello y se hace el primer intento de reforma social en México. Recuerdan ustedes que poco antes estaba la andronada de Iturbide de autonombrarse emperador, etcétera, ¿no? Después la Constitución de 24 y finalmente la primera reforma auténtica, real, concreta, encabezada o liderada por los grandes intelectuales mexicanos de ese momento. ¿Y qué es lo que deciden? Deciden cerrar la universidad. Ahora les voy a mostrar una declaración un poco más adelante, pero quería yo que vieran ustedes este cuadrito en donde un año después el propio Santana, que era el presidente en 1833, teniendo a Gómez Farías como vicepresidente, decide abrirla. ¿Por qué? Bueno, pues ustedes saben cómo era Santana. Un rato centralista, otro rato federalista, un rato conservador, otro rato liberal, según para dónde jalaba el viento y para dónde sumaban fuerzas. Después la vuelve a cerrar como un Ford, la vuelve a reabrir no me acuerdo cómo se llama, un organismo ligado al emperador Maximiliano, la cierra en definitiva Maximiliano, vean ustedes, ¿no? Maximiliano, que era un emperador que uno podría decir del antiguo régimen, pero bueno, tenía con Maximiliano claramente con ideas liberales muy, muy avanzadas, decide cerrar en definitiva lo que fue la herencia de la Universidad Colonial. Y el siguiente paso lo tenemos en 1867, que es la época a la que me he referido, que es la época en la que se va consolidando la República y en donde pueden empezar a aplicarse algunos elementos de la Ilustración europea. Y entonces Juárez promulga en 67 la Ley de Instrucción Pública, que quiero que sepan ustedes que es el origen remoto de esta universidad. Yo discutí en alguna de las mesas redondas del año pasado con un ferviente defensor de la idea de que nosotros somos herederos de la Real y Pontificia, y yo me puse abiertamente en contra y le dije no, porque nosotros sí pensamos, no tenemos que, bueno, este origen de esta universidad fue la Ley de Instrucción Pública de Juárez, en donde se fundaron las escuelas nacionales. Saben ustedes que el pilar de todo el sistema, que fue la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? La Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela Nacional de Medicina, la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la Escuela Nacional de Ingenieros y la Escuela Nacional de Bellas Artes. Y entonces, con eso nos quedamos hasta, bueno, saben ustedes, en 1910, cuando se fundó esta universidad, con el antecedente de las escuelas nacionales. La primera iniciativa la presenta Justo Sierra en 81. Aquí tienen ustedes una descripción de Mora, una opinión, un calificativo que le aplica Mora a la escuela, a la Universidad Colonial, categórico y contundente. Y miren ustedes, para reafirmar la idea de que Maximiliano sí era un liberal, cuando Maximiliano decidió el cierre de la universidad, vean ustedes en qué términos se refiere a esa herencia de la colonia española.
Caso muy distinto fueron los virreinatos de reciente creación por parte de España, como fueron La Plata y bueno, lo que sería la Granada, el virreinato de la Nueva Granada, sí. Obviamente ahí la tradición era mucho más floja y ahí se pudieron ensayar con más facilidad los experimentos ilustrados, con más facilidad que en México y que en Perú, pero aún en esos casos que tienen ustedes la unidad bolivariana, ¿no? De la idea de la Gran Bolivia en 1826, y cómo se funda una universidad de corte ilustrado en la Gran Colombia, que incluía pues evidentemente lo que hoy es Ecuador, Venezuela y Colombia. Esta universidad y esta idea la voy a destacar porque me parece muy interesante. Antes de que concluyera el régimen español, o sea, la colonia, y después de las reformas borbónicas, se hizo una expedición muy interesante que se llamó Expedición Botánica, que fue una expedición alrededor del mundo que llevó a cabo Malaspina. Y obviamente estuvieron presentes en todas las colonias, americanas. Pero este es uno de los ejemplos raros, de los ejemplos de exclusión, ¿no? De la presencia y de la acción real de la ilustración en América Latina. Y entonces esto me llamó mucho la atención porque miren, cuando en 1830, cuando deciden hacer esta universidad central en Quito, en Caracas y en Bogotá, están inspirados en la idea de las personas que habían colaborado en el viaje de la expedición botánica de Malaspina. Tampoco funcionó, y no funcionó por lo que he repetido ya varias veces, porque no se había formado la burguesía local. Bueno, aquí tienen ustedes otra vez, más o menos para que vean las similitudes de fechas, ¿no? La universidad en Chile, que es otra cosa especial, porque es una capitanía general. Y otra vez en el caso de Chile vemos el intento de hacer una universidad ilustrada, una universidad liberal, y el fracaso. Miren, por ejemplo, en el caso de Chile, se suprimió la cátedra de teología hasta 1927. Sí, sí. 42. 42. Es que esto, a mí me interesa que nos quedemos con estas dos ideas como conclusión. Una, que las disputas o los ires y venires de la universidad latinoamericana en el siglo XIX tienen que ver, por un lado, con los nuevos patrocinadores de la universidad, que no estaban definidos, y con el otro, con la inercia que tenía la universidad, que se corresponde con la inercia que sobrevive en el seno de la sociedad latinoamericana. La segunda idea es precisamente que todo esto es el reflejo de las luchas por el poder. A mí no me gusta hablar de la idea de que estamos construyendo la nación. Si ustedes me permiten una palabra fuerte, no estamos construyendo la nación. Lo que pasa es que se están dando en la madre entre ellos, ¿no? Porque la mayor parte de la nación, o sea, de los habitantes en América Latina,
ni siquiera se enteraron de esto. O sea, son los grupos que tienen la posibilidad de arrebatarse el poder, que están en azonadas, en golpes de Estado, en guerritas, en bla, 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 ¿no? Y esto se refleja claramente en la Universidad Latinoamericana. Y la siguiente idea, última idea que quiero proponerles como conclusión, es que los lugares en donde hubo más resistencia, yo les escogí estos 3 ejemplos porque son los ejemplos de, bueno, me faltó Argentina, pero eso les confieso literalmente por falta de tiempo, ¿no? Argentina es también un caso, pero es un caso similar al de Colombia porque son los 2 últimos virreinatos. Entonces ahí la tradición no es tan fuerte, ¿no? Y en donde hubo realmente resistencias, la sigue habiendo, fue en México y en Perú. En México, Perú, Bolivia, ¿no? Y México, o sea, México, Centroamérica, México, Guatemala, que es parte del mismo sistema, ¿no? Ahí es en donde hubo resistencias fuertes. Y en donde fue más fácil hacer experimentos que finalmente tampoco cuajaron, sino hasta el triunfo de las repúblicas, la consolidación del régimen republicano, fue en los territorios españoles que no eran tan importantes ni tan vitales para la corona. Y finalmente, bueno, el caso de Brasil, que ya mencionamos, que no, aquí mi buen amigo Armando que me desmienta si voy a decir una falsedad, pero yo creo que la primera universidad brasileña se abrió en 1930. Sí, ¿verdad? En 30. Uh-huh. Bueno, y en el caso de la universidad, cubana, que fue el último de los territorios colonizados en independizarse, bueno, que fue justamente ahí un semillero de independentistas. Y después de este escenario, con la consumación de las repúblicas, el siguiente paso en el terreno de la historia de las universidades son universidades que ya no tienen realmente nada que ver con eso. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Raúl. No quiero que nos vayamos a un pequeño receso sin antes saludar a nuestros compañeros que nos acompañan por videoconferencia desde la FES Aragón y desde la UAM. Así es que los saludamos, nos da mucho gusto que estén nuevamente con nosotros un viernes más. Y siendo el 20 para las 7, ¿qué tal si nos tomamos un receso de 15 minutos y tratamos de estar de vuelta puntualitos 15 minutos después para que tengamos oportunidad de dialogar y de plantearle dudas y comentarios al doctor Domínguez? Gracias a todos.